La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos al capítulo 4 de la carta a los Efesios. Les comentaba al terminar nuestro podcast anterior que el centro de esta primera parte del capítulo 4 es subrayar en qué consiste esta unidad, esta comunión propia de quienes, manteniendo la relación con el Señor Jesús, la ven reflejada en la construcción de una comunión con sus hermanos y hermanas. De tal forma que la presencia, la gloria de Dios, de la que hablábamos también en el anterior podcast, se haga presente en medio del mundo. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4, donde se presenta la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Palabra de Dios. Llama la atención como recuerda al inicio el autor. Nuevamente aparece prácticamente en todos los capítulos. Hace referencia a las consecuencias de su predicación, de su misión asumida, que es el estar preso, el tener la oportunidad de crecer en la congruencia, en la fidelidad al mensaje de Cristo, inclusive cuando esto traiga consecuencia la persecución y, desde luego, la posibilidad de la muerte. Pablo dice, estoy preso no por ninguna otra razón fuera del Señor. Y desde esta autoridad moral que me da el haberme comprometido a vivir hasta las últimas consecuencias mi vocación de unión, de comunión con Cristo, les exhorto que lleve esta exhortación, esa densidad del testigo fidedigno, que es lo que está tratando de transmitir con este inicio. La exhortación es a vivir de acuerdo a la vocación que hemos recibido. Toda vocación cristiana es una vocación a amar. Con todo, desde luego que hay maneras, estilos que tienen mucho que ver con el carácter, temperamento, características propias de cada ser humano, su historia, su entorno, las facetas de Cristo que ha recibido, y nadie tiene la totalidad, la plenitud de la humanidad que solamente el resucitado tiene. En el propio proyecto de Dios, cada una y cada uno ha recibido facetas, de tal forma que también nos impulse a ponerlas en común y a través de eso experimentar la complementariedad a través de la cual construimos la unidad del cuerpo de Cristo. Se exhorta a la comunidad a vivir de acuerdo a la vocación que han recibido, la vocación de amar dentro de la comunidad, construyendo la comunidad. ¿Cómo se logra eso? Nos lo dice el versículo 2. Sean humildes y amables. Sabemos que la humildad y la amabilidad, ambas cosas que aquí describe el texto, casi literalmente, las encontramos descritas como frutos del Espíritu en el capítulo 5 de Efesios. No está exhortando a los destinatarios de la carta a que hagan un propósito o que traten de cultivar de una forma voluntarista estas dos características. Si seguimos ese camino, tarde o temprano el ego se disfrazará de una falsa humildad o de una amabilidad fingida para seguir alimentándose y para seguir saboteando la capacidad que tenemos realmente de amar como don de sí. Esta humildad y esta amabilidad surge precisamente del debilitamiento y eventualmente la muerte del ego como un referente identitario falso. Cuando surge mi verdadera identidad, que la descubro en la mirada amorosa del Dios que me contempla con alegría,
entonces puedo empezar a construir mi vida desde ahí. Quien se queda sin ego se vuelve humilde. No tiene ninguna necesidad de defender una imagen o una honra, etc. Se sabe amado y desde ese amor es profundamente libre. Y de esa libertad surge con naturalidad la verdadera humildad. Y también de forma espontánea la amabilidad, porque en las personas, inclusive quienes se le acerquen con una actitud de violencia o agresión, quien vive desde el amor de Cristo puede distinguir en esas personas el propio dinamismo del amor divino que hace a la persona. Más allá de estas distorsiones, que muchas veces son las que observamos, hace a esa persona imagen de Dios. Quien vive en comunión con Cristo tiene la capacidad de percibir la verdad última, la verdad existencial, inclusive de aquel que, por la gravedad de la distorsión de conciencia en la que vive, se le acerca de una forma violenta. Humildad, amabilidad, que son fruto del encuentro con Cristo. Esto también se traduce, nos dice el propio versículo 2, en saberse tener paciencia y dice soportarse mutuamente. Todo esto desde el amor. Aquí hay que repensar la forma como entendemos algunos de estos conceptos. La paciencia significa básicamente tener la actitud interna de darle el tiempo necesario a la realidad y en particular a las personas para que puedan recorrer su itinerario hacia la plenitud. Darle la oportunidad a las personas de seguir su propio ritmo de salvación, de redención. Nos acompañamos pacientemente. Lo segundo, soportarse, no solamente esto de aguantarse, sino apoyarse mutuamente. Que la paciencia en sí misma es importante, pero no basta. Necesitamos también tener esta actitud de querer acompañar de una forma solidaria a las personas en su itinerario hacia la vida plena. El versículo 3 sigue recomendando: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Vuelve a aparecer el Espíritu, volvemos a ver reafirmada el don de este elemento de la identidad de la tercera persona trinitaria en la forma como se relaciona con la creación y en particular con los seres humanos, estableciendo esta comunión que está construida sobre el amor. Por eso muchas veces también al hablar del Espíritu se habla como aquel que llena del amor, porque ese es su dinamismo. Y después viene esta expresión que muchas veces escuchamos también en la liturgia, una de las grandes joyas propias de esta carta que recupera la Iglesia en nuestras celebraciones. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu. Como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. De una manera muy hermosa subraya lo que ya decíamos, la importancia de la unidad operada por el Espíritu y desde luego facilitada o capacitado el Espíritu en la medida en que le dejamos actuar en nuestro corazón. Ahí es donde ponemos en juego nuestra libertad y voluntad. Gracias a eso podemos experimentarnos teniendo un solo Señor, compartiendo una sola fe, habiendo atravesado un solo bautismo, es decir, habiendo tenido la experiencia de sumergirnos en la vida de Cristo, que nos vincula al Dios vivo. Este Dios que es Padre de todos, que está sobre todos en esta presencia de autoridad paternal, como ya la describimos, entre todos y finalmente en todos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.